Bienvenidos oyentes, un día más estamos con ustedes en el informativo de Radio Sefarad que será comentado por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. El partido israelí Judaísmo Unido de la Torá abandona el gobierno en protesta por la nueva propuesta sobre exenciones al alistamiento militar. 3 soldados israelíes muertos y un oficial gravemente herido en una explosión de un tanque en el norte de Gaza. Francia, Reino Unido y Alemania activarán la represión nuclear de la ONU contra Irán en agosto si no hay acuerdo nuclear. La moción para expulsar al líder del partido árabe ODE de la Knesset no se aprueba, mientras los diputados de la coalición lo abuchean. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acuerdan impulsar por ley el embargo de España a la industria militar israelí. Estos son los asuntos que trataremos hoy aquí en este informativo de Radio Sefarad. El partido ultraortodoxo israelí Judaísmo Unido de la Torá abandonó el lunes por la noche tanto el gobierno como la coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu como parte de una lucha en curso por el reclutamiento de estudiantes rabínicos. La facción Dege la Torá del partido fue la primera en anunciar su retirada, acusando al gobierno de intentar incrementar las penurias de las vidas de los estudiantes de Torá y de incumplir repetidamente con sus obligaciones de regular el estatus legal de los queridos estudiantes de la yeshivá. En una declaración posterior, la delegación de la facción en la Knesset acusó al gobierno de Netanyahu de haber violado repetidamente sus compromisos de cuidar el estatus de los estudiantes de la yeshivá y agregó que todos sus miembros ahora han anunciado su renuncia a la coalición y al gobierno. A Dege la Torá pronto se le unió la facción Agudat Israel Hasídicos. La decisión se tomó después de ver el lunes un nuevo proyecto de ley de reclutamiento de ultraortodoxos que, según los dirigentes, no satisfacía las demandas de la facción y sus líderes espirituales. Entre quienes renunciaron como parte de estas salidas están el presidente del Comité de Finanzas de la Knesset, Moshe Gafni, y el viceministro de Transporte, Uri Maklev, y el ministro de Asuntos de Jerusalén, Meir Porush. Sus renuncias tardarán 48 horas en hacerse efectivas, lo que le dará tiempo a Netanyahu para intentar convencerlos de que cambien de postura. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, Yuli Edelstein, ha bloqueado durante mucho tiempo la aprobación de un proyecto de ley respaldado por el gobierno que consagra la amplia exclusión del servicio militar en las fuerzas de defensa de Israel para los hombres ultraortodoxos. Sin embargo, el mes pasado acordó suavizar algunas de las severas sanciones incluidas en su propuesta legislativa en un acuerdo de última hora con el partido ultraortodoxo sefardí Shas y el citado Judaísmo Unido de la Torá para evitar que votaran a favor de un proyecto de ley respaldado por la oposición para disolver la Knesset y convocar elecciones anticipadas en los días previos a la guerra con Irán el mes pasado. Si bien Judaísmo Unido de la Torá cumplió su amenaza de abandonar la coalición, Shas no lo ha hecho todavía, aunque emitió su propio ultimátum el domingo. Con solo 7 escaños, el partido saliente no tiene el tamaño suficiente para derrocar al gobierno, que ostenta 68 de los 120 escaños de la Knesset por sí solo. Si Shas también renunciara, la coalición perdería su mayoría, reduciéndose a 50 escaños. Incluso si Shas también abandona el gobierno, los dos partidos religiosos no están interesados en derrocar a la coalición en este momento. El próximo receso de 3 meses de la Knesset, que comienza el 27 de julio, le daría tiempo a Netanyahu para intentar llegar a un acuerdo mientras gobierna con un gobierno minoritario. Bueno, ayer hablábamos de esta facción dentro del judaísmo de la Torá. Esta facción abandonó ya y también se sumó a este abandono otra facción dentro del mismo partido, con lo cual este partido ya está fuera de la coalición de gobierno de Netanyahu. Y Shas ha dicho que hará lo mismo durante esta semana. Ahora bien, esto no significa que va a haber un cambio de gobierno, al menos no de forma inmediata, ni tampoco una convocatoria a elecciones, que en realidad no le interesa
a ninguno de estos dos partidos que se alejan, porque nadie está seguro de que este gobierno pueda volver a reeditarse después de unas elecciones, más con los temas que todavía tiene pendientes Netanyahu, no solamente con la justicia en los tribunales, sino también en el frente de batalla, digamos así, porque esta guerra se está prolongando más allá de lo que muchos partidos, incluso dentro del gobierno y también de la oposición, creen que es estrictamente necesario. Dentro de Israel hay muchísimas voces que se alzan para decir que haya una tregua definitiva, un cese de fuego para recuperar a los israelíes secuestrados y a aquellos que han sido muertos en cautividad, y dejar las cosas tal como están, porque tampoco esta ofensiva que se ha desatado en los últimos meses ha traído grandes avances en el terreno para Israel. Y también hay una presión diplomática muy importante del presidente Trump por presentar algún tipo de salida o final a alguna de las situaciones internacionales en las que se ha personado, tanto en la guerra de Ucrania como en la guerra de Israel contra Hamás, pues todavía no se han llegado a temas concluyentes. Así que, bueno, es posible incluso que, como decimos, aparte del partido ultraortodoxo Ashkenazi que abandonó el gobierno, lo haga pronto el partido ultraortodoxo sefardí, lo cual dejaría al gobierno en minoría, pero estos dos partidos ultraortodoxos no están interesados en que caiga el gobierno definitivamente y se convoquen elecciones. Así que, bueno, estamos viendo una especie de juego político interno dentro de Israel que también tiene ahora un receso importante con los meses estos estivales, que va a permitir que Netanyahu pueda llegar a prometerles algo dentro de lo que puede hacer, porque evidentemente esta ley de reclutamiento ha venido planteándose desde hace muchos años, pero ha pasado por todos los estamentos judiciales y no hay forma de encontrar una excepción válida dentro de los principios básicos de la ley en Israel como para encontrar una salida de ese tipo. Yo creo que la salida que está buscando Netanyahu es que se nombre a una nueva representante que sería equivalente al fiscal general del Estado aquí en España, es decir, la máxima representación del organismo jurídico que tiene que actuar en cuestiones de gobierno, y si lo logra, pues poner allí a alguien fiel a sí mismo, a Netanyahu, al gobierno, y de esta manera cambiar las leyes para que nuevamente los ultraortodoxos puedan seguir siendo eximidos de cumplir con el servicio militar que el resto de la población debe llevar a cabo. 3 soldados israelíes murieron y un oficial resultó herido cuando el tanque en el que viajaban fue alcanzado por una explosión en el norte de la Franja de Gaza el lunes. Los investigadores intentan reconstruir la causa de la explosión mortal que se produjo en medio de combates en curso con el grupo terrorista Hamás en el norte del enclave, pero puede haber sido el resultado de un error operativo. Los fallecidos han sido identificados como el sargento Soham Menahem, de 21 años, el sargento Shlomo Yakir Srem, de 20 años, y el sargento Yulit Factor, de 19 años. Según una investigación inicial, los soldados estaban en un tanque que fue alcanzado por una explosión en la ciudad de Jabalia, en el norte de Gaza, alrededor del mediodía del lunes. El ejército sospechó inicialmente que el tanque fue alcanzado por una granada propulsada por cohete de Hamás.
Sin embargo, en las horas posteriores al incidente, el ejército empezó a creer cada vez más que la explosión pudo haber sido causada por un proyectil defectuoso que detonó dentro del propio tanque. Sus muertes elevaron el número de soldados israelíes en la ofensiva terrestre contra Hamás en Gaza y en las operaciones militares a lo largo de la frontera con la Franja A454. El anuncio de la muerte de los soldados se produjo poco antes de que se lanzaran 2 cohetes desde el centro de la Franja de Gaza hacia el sur de Israel, que los militares interceptaron. Bueno, tenemos nuevas víctimas, en este caso en un tanque, y esto es un suceso bastante poco común, y también resulta llamativo de que las primeras investigaciones apuntan a que podría ser un fallo operativo, es decir, de que alguna de las bombas que tiene, de los proyectiles que tiene el tanque estuviera defectuoso y lo hiciera estallar sin la intervención del enemigo, por decirlo de alguna manera. Pero esto todavía está en estudio y, bueno, esto no disminuye el dolor por la muerte de 3 jóvenes en estas circunstancias. Francia, el Reino Unido y Alemania pondrán en marcha el mecanismo de reimposición de sanciones de las Naciones Unidas contra Irán a más tardar a finales de agosto, si para entonces no se han logrado avances concretos en un acuerdo nuclear, según afirmó el ministro de Asuntos Exteriores francés. Sí, ya saben que Irán ha sufrido un ataque por parte de Israel este mes pasado, que supuestamente acabó con su armamento nuclear a punto de estar operativo. Pero lo que se había firmado en 2015 era una moratoria en el desarrollo de este tipo de armas, y esto 10 años después no se ha cumplido. Y entre los firmantes de ese acuerdo del 2015, aparte de Rusia, China y Estados Unidos, estaban Francia, Reino Unido y Alemania. Así que ahora estos 3 países europeos están presionando para que se reimpongan sanciones en Naciones Unidas si hasta finales de mes no hay un avance para un acuerdo nuclear con Irán, que ha declarado en estas últimas semanas que seguirán adelante con el plan del desarrollo nuclear. Ellos dicen que no están desarrollando bombas atómicas, pero evidentemente sí lo están haciendo, porque el enriquecimiento de uranio más allá del 3% no es necesario para proveer de energía, sí para llegar a un grado de pureza que sea efectivo como una bomba nuclear tradicional, o incluso en menor grado como lo que se llama una bomba nuclear sucia, es decir, que no produce una explosión de igual magnitud que una bomba atómica, pero que contamina con radiación a un gran territorio, cosa que creo que no es del interés ni siquiera de Irán, porque ellos reivindican que sus enemigos son los que ocupan parte del territorio que ellos sí quieren conquistar. Primero Israel y después países en los cuales pues hay otra interpretación del Corán diferente a la propia de los chiitas iraníes. Así que vamos a ver qué pasa, porque Estados Unidos tampoco está haciendo mucho, el presidente Trump, por conseguir un acuerdo con Irán. Supongo yo que tampoco les otorga un altísimo grado de veracidad a lo que ponen por escrito. Una moción para expulsar al presidente del partido árabe israelí Hadass Ta'al, Ayman Odeh, de la Knesset no fue aprobada el lunes, con solo 73 de los 90 legisladores necesarios votando a favor. 15 diputados votaron en contra, mientras que varios parlamentarios de la oposición boicotearon la votación.
La petición se presentó en enero, después de que Odeh dijera que estaba feliz por la liberación de rehenes y prisioneros, refiriéndose a un acuerdo con Hamás que permitió que algunos de los secuestrados por terroristas el 7 de octubre de 2023 fueran liberados de Gaza a cambio de presos palestinos retenidos en cárceles israelíes, muchos de los cuales fueron condenados por cargos de terrorismo. La petición obtuvo el número necesario de firmas después de que Odeh dijera durante una protesta contra la guerra en Haifa en mayo que Gaza ha ganado y Gaza ganará. La votación para expulsar al legislador árabe requería una mayoría cualificada de 90 de los 120 miembros de la Knesset. El mes pasado, el comité de la Cámara de la Knesset aprobó la petición estatutaria de 70 firmas de los legisladores que incluía al menos 10 de la oposición. Bueno, esta moción, como mencionamos, no ha salido adelante, por lo tanto, de momento no ha sido expulsado de la Knesset este diputado del partido Hadash Ta'al, aunque sí que las expresiones que viene, pronunciando en los últimos tiempos desde el inicio de la guerra son lacerantes. Por ejemplo, esto de hablar de prisioneros cuando se habla de presos palestinos juzgados y encerrados por cargos de terrorismo. No es lo mismo, y poner en la balanza estos prisioneros con rehenes israelíes que son civiles que fueron secuestrados y llevados a la fuerza a Gaza, entre ellos ancianos, mujeres, niños muy pequeños, de alguno de menos de un año de edad, e incluso cadáveres de personas. Así que bueno, todo esto es, como ven, hoy estamos hablando bastante de la política interna israelí. Evidentemente siguen habiendo noticias que tienen que ver con lo que sucede dentro de Gaza, con los problemas en el reparto de la ayuda humanitaria y con las operaciones en marcha todavía por el ejército israelí, pero tampoco podemos añadir comentarios que varíen demasiado de los que hemos expuesto en días pasados, y por eso no los traemos aquí. El presidente español Pedro Sánchez está determinado a encadenar este mes de julio diferentes acuerdos con sus socios y aliados para mantener a flote la legislatura y garantizar la supervivencia de su mandato pese a la dura ofensiva del PP y Vox para precipitar su caída. En ese contexto, Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han acordado impulsar a través de los grupos parlamentarios del PSOE y de Sumar la tramitación de la proposición de ley que permitirá incorporar la figura del embargo a la legislación española y habilitar así su aplicación efectiva para el caso de Israel. En los últimos años, España ha incrementado su apoyo financiero a UNRWA, ha reconocido al Estado de Palestina, ha secundado las causas abiertas ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y ha impulsado varias resoluciones en Naciones Unidas para exigir un alto al fuego permanente y sin condiciones. Además, ha subrayado que el Gobierno ha puesto en marcha un bloqueo comercial por el que no se compra ni se vende armamento ni munición a Israel desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó al Estado hebreo, y a continuación Netanyahu desplegó una ofensiva militar terrestre en la Franja de Gaza. Ahora el PSOE y Sumar plantearán al Parlamento la aprobación de una proposición de ley que permitirá incorporar la figura del embargo a la legislación española, consolidar así el embargo a la industria militar israelí y extenderlo a todos los materiales relacionados con la defensa y a la asistencia técnica prestada por empresas armamentísticas de ese país. Bueno, ya en esto no hay mucha novedad, pero sí es bueno recordar que el tema del bloqueo comercial en temas de armamento a Israel se produjo, por lo menos a nivel declarativo, el 7 de octubre del 2023. Ahora estamos más de un año y medio después y seguimos viendo que España sigue comprando material militar a Israel.
Israel no compra material militar a España porque tampoco lo hacía antes. Es decir, que aquí el bloqueo y el veto y todo eso es un... no sé cómo decirlo, pero no es algo que tenga que ver con la realidad. Ahora lo que tratan es de llevar esta cuestión del embargo a una proposición de ley que saldría adelante con el apoyo de no solamente el gobierno, sino otros partidos que suelen apoyar al gobierno, aunque no todos, porque yo creo que el partido independentista catalán de derechas, es decir, de Puigdemont, no apoyaría un embargo total a las cuestiones que tengan que ver con Israel. Entre otras cuestiones, ¿por qué este embargo declarado nunca ha sido efectivo? Porque, como decimos, atañe más a la defensa de España que a la defensa de Israel. Para Israel es perder quizás algún negocio, y no del todo, porque todos estos son contratos que ya estaban firmados y que España va a tener que pagar aunque no reciba o no quiera recibir el material a cambio. O sea que España no se va a ahorrar un céntimo, al contrario, va a pagar por algo que no va a tener. Y por otra parte, como decimos, no es una balanza equitativa en la entrada y salida de bienes que tienen que ver con la defensa. Y por eso, a pesar de estas declaraciones, pues el gobierno español ha manejado o disimulado la compra de material bélico y de seguridad a Israel, y lo seguirá haciendo en el próximo tiempo. Vamos a ver si son capaces de asumir que vamos como país a rechazar recibir lo que compramos y pagamos. Y como dice la noticia, pues el gobierno de España ha tomado varias resoluciones, ha impulsado resoluciones en Naciones Unidas para exigir un alto fuego permanente y sin condiciones. Es decir, entre esas no condiciones no habría una restitución de los rehenes secuestrados, pero ya durante todos estos meses que han pasado, ha seguido financiando a la UNRWA, que Israel ha desterrado, digamos, de su labor y denunciado su favoritismo por el grupo terrorista Hamas. Aparte, ha reconocido el Estado de Palestina justamente en ese momento en que una facción terrorista palestina ha atacado a Israel, ha secundado las causas abiertas en la Corte Penal y en la Corte Internacional de Justicia, y ha impulsado varias resoluciones en Naciones Unidas. Así que vamos a ver cómo acaba esto, pero como decimos, esto hay que interpretarlo más en el contexto interno del país, como una resolución que puede dar impulso a muchos de los socios de gobierno para sentirse satisfechos del boicot a Israel, que para lograr algo ni en el marco internacional de Naciones Unidas ni tampoco en el de la Unión Europea. Nos despedimos en este punto de todos ustedes y les esperamos, como siempre, en una próxima edición de las noticias de Radio Sefara.